Y hoy vamos a estar hablando con la hermana Clara María aquí en Hoy Quiero Hablarte a través de Radio Oriental. Así que le damos la bienvenida a la hermana Clara María. Buenas noches, hermana Clara María, ¿cómo estás? Buenas noches, Hansel. ¿Cómo estás tú? Todo bien. Bueno, es un placer que estés aquí acompañándonos en Hoy Quiero Hablarte, pero ¿qué te parece si primero te presentás? Así te conocen todos los oyentes de Radio Oriental. Bien, con mucho gusto. Bueno, como dijo recién Hansel, mi nombre es Clara María, soy consagrada, por eso soy hermana. Mi apellido es un poquito difícil, pero se puede pronunciar fácil, Berteche. Y bueno, hace 2 años que estoy viviendo aquí con muchísimo gusto en Uruguay. Yo pertenezco a la comunidad de las Hermanas de María de Schoenstatt. Tenemos la casa central en esta región del mundo, en Buenos Aires, en Argentina, y estamos por distintas diócesis, tanto en Argentina como en Paraguay, como acá en Uruguay, en Montevideo y en Nueva Helvecia. Y después estamos también diseminadas por todo el mundo. La casa central es en Alemania, en el país de fundación. Muy bien. Bueno, con respecto a mi vida, es muy simple. Yo soy docente y estuve toda mi vida con distintos niveles, tanto los más pequeños como los más grandes. Estuve a cargo de un colegio como rectora también. Y bueno, en una comunidad siempre uno hace cosas que nunca jamás pensó que iba a hacer. Entonces, he pasado por distintas tareas muy originales, como por ejemplo dirigir una editorial, escribir libros, también hacer toda la parte de diagramación, de ilustración porque me gusta el dibujo, componer canciones porque me gusta la música. Así que bueno, uno ha hecho de todo un poco. De todo un poco has hecho, hermana Clara María. Bueno, ¿y qué te parece Uruguay? Tú nos has dicho que eres de Argentina y bueno, Argentina y Uruguay son pueblos hermanados, tenemos tantas cosas en común, sí. Es increíble, pero bueno, ¿qué te parece vivir aquí en este paisito de 3 millones? Bueno, en principio, la verdad que es un país organizado, cosa que felicito y hace mucho bien. Yo vengo de un país desorganizado, que en este momento estamos pasándolo no tan bien. Exacto, pero bueno, momentos difíciles. Que poco a poco, sí, momentos difíciles que ya se hace largo porque viene de larga data. Pero volviendo al Uruguay, un país pacífico, un país muy mariano, y en este sentido lo digo con enorme alegría. Me siento muy bien con el fervor mariano que experimenté en todas partes, pero bueno, particularmente en Florida, ¿no? Claro. Uno percibe esa veta, bueno, que solamente la Virgen pone. Cuando Claro. ella está, hay una calidez y un fervor especial. Claro que sí, claro que sí. Hermana Clara María, ¿querés hablarnos, antes de empezar con la batería de preguntas, porque imagínate que tenemos muchas preguntas para hacerte, para que todos los oyentes de Radio Oriental conozcan más sobre la hermana Clara María y también sobre la labor que realiza la comunidad Schoenstatt? ¿Te animarías a contarnos qué tareas realiza la comunidad Schoenstatt? ¿Cuánto tiempo hace que está en Uruguay? Bien, nuestra comunidad llegó en el año 1937, así que son, si mal no hago la cuenta, son 86 años de historia en este país. Y bueno, quizás ahora cuando contemos un poquito la historia de lo que vamos a celebrar, podemos desarrollar un poco más, pero vinimos al Uruguay por un pedido de esta pequeña ciudad en la que yo vivo, que es Nueva Helvecia. Nueva Helvecia es una ciudad, como sabemos, de fundación, emigrantes, tanto suizos como algunos piamonteses, ¿no?, que también quedaron en la localidad vecina de Colonia Valdense. Así es. Entonces, en ese pedido de religiosas para un colegio, acudieron, por supuesto, a Suiza.
pero en Suiza no tuvieron respuesta, entonces el pedido se derivó a Alemania, y como somos una comunidad de origen alemán, a través de Brasil y a través de la Argentina, pudimos llegar aquí en este año que acabo de decir, 1937. Muy bien. Entonces, primero las 3 primeras hermanas comenzaron con una escuela muy precaria, y con esa decisión y ese ímpetu propiamente alemán se pusieron a construir una super escuela que hoy disfrutamos nosotros, impresionante para un pueblito tan pequeño que acababa de ser fundado, 80 años atrás, que no es nada para la fundación de una población. Claro. Así que hicieron este edificio impresionante de 2 pisos, de 3 plantas, impresionante realmente. Y entonces, a partir de este centro se fue creando una corriente evangelizadora que es un poco el motivo de la celebración que voy a explicar, que vamos a tener por delante, y a la cual, por supuesto, quiero invitarlos a todos los oyentes, ¿no? Claro. Entonces, si bien es una tarea educativa, lógicamente el fondo, tanto de la educación como de todo lo demás que estas hermanas hicieron en el principio, fue con un motivo evangelizador. Bien, bien. ¿Y qué te parece entonces, hermana Clara María, si cuando comenzamos ahora con las preguntas, nos contás qué va a suceder el 15 de octubre de 2023? Bueno, ese domingo es el tercer domingo de octubre. Desde hace muchos, pero muchos años, es un día de peregrinación a una pequeña capilla que está en Nueva Helvecia, que puede ser que muchos no conozcan, pero muchos sí conocen, porque es un lugar de una afluencia de peregrinos importante. Esta capillita, que después voy a contar de qué forma se construyó, es un santuario mariano, así como otros santuarios que tenemos aquí en Uruguay, ¿no? Pienso en primer lugar Florida, como dije recién, también la Virgen del Verdún, del Carmen, de Lourdes, María Auxiliadora. Cada lugar y cada advocación de la Virgen tiene algo propio, ¿sí? Alguna historia, por ejemplo, pienso en la Virgen de los 33, muy vinculada con la fundación de la patria, con la liberación de Brasil, con todo lo que es la Constitución Nacional, ¿sí?, de la República Oriental. Cada advocación uno puede asociarla a algo, y esta capillita dedicada a la Mater Terra Admirabilis también tiene algo muy original que vamos a ir desarrollando. Bueno, la cuestión es que en el año 1943 estas hermanas se lanzaron a construir la capilla, que es una réplica del original que está en el valle de Schönstatt, en Alemania. Y este hecho, que parece algo anecdótico simplemente, ha marcado un hito muy importante en un movimiento internacional, que es el movimiento de Schönstatt, y una familia formada por familias de distintos perfiles. Tenemos dentro de la gran familia de Schönstatt, tenemos matrimonios, tenemos sacerdotes, tenemos consagradas, como el caso mío, consagradas que vivimos en comunidad, consagradas que viven solas, así como laicas consagradas en medio del mundo. Tenemos también hermanos que también consagran su vida a Dios, ¿no? Y un gran movimiento apostólico que tiene diversas categorías y diversas agrupaciones, así que, bueno, Schönstatt es una obra bastante, casi diría gigante, ¿no? Enorme. Entonces, claro que sí. El santuario es el corazón de toda esta obra de evangelización y de educación. Entonces, esta construcción de la capillita, que fue algo impensado en aquel tiempo, porque nadie lo soñó. Voy a cantar un poquito después quizás algunas de las peripecias que tuvieron que pasar. Significó que a partir de ahora en todo el mundo hay más de 200
santuarios que son también réplicas del original. O sea que Nueva Helvecia es la pionera que abrió la puerta para que en distintos lugares de todo el planeta uno pone esa palabra rara, Schoenstatt, en internet, y de pronto saltan santuarios en la India, en Sudáfrica, en el Congo, en distintos lugares en diferentes partes del mundo, del planeta, donde uno, claro, uno se extraña, ¿no?, de ver esta arquitectura tan europea. Claro, claro. Y además me imagino, como tú anunciabas, Clara María, que el trabajo, la obra, habrá tenido un sinfín de dificultades, de trabas que tuvieron que resolverse, de obstáculos a vencer. Contanos un poquito, porque me imagino que esa misión no fue para nada fácil. Sí, y bueno, a todos nos viene bien saber esto, ¿no? Porque a veces uno no sabe cómo llegar a fin de mes con el sueldo, Tal o cual. hay problemas Sí, de sí. idioma, o problemas con gente que viene de otros países, También. acá veo que se viaja mucho, Sí, sí. y entonces, bueno, ellas también tuvieron que sortear todo tipo de dificultades, ¿no? En primer lugar, como se pusieron a construir este flor de colegio impresionantemente grande y con todo lo último, estaban endeudadas hasta la coronilla. Entonces, las hermanas que estaban en aquel tiempo no estaban todas de acuerdo con construir un santuario, porque eso significaba más deudas. Claro. Entonces, bueno, discutieron, lo rezaron, lo conversaron y finalmente llegaron a la conclusión de que iban a construir, pero sin endeudarse más. O sea, iban a estar pendientes del dinero que llegaba por donaciones o lo que entraba del colegio, pero sin contraer más deudas, ¿no? Bien. Y en segundo lugar, tenían que pagar el viaje de las misioneras que venían desde Alemania, porque de Alemania salían las misioneras muy jóvenes, porque estaba por empezar la Segunda Guerra Mundial y ya claro, se olfateaba en la atmósfera que el nuevo régimen alemán de Hitler no iba a ser positivo frente a la Iglesia. Entonces la idea era que se fueran cuanto antes de Alemania para que pudiesen estar fuera del país, ¿no? Qué situación. Y todos esos viajes los costeaban las de acá. Claro. Qué situación, ¿eh? Qué valientes. Qué valientes. Sí, la verdad que sí, yo las conocía todas ellas, mujeres realmente de carácter, ¿no? Mujeres emprendedoras, Ajá, mujeres también con sus debilidades, con todo lo que carga la persona humana normal, ¿no? claro, Todos cargamos con pesos de límites y de particularidades que pertenecen a la naturaleza humana, y ellas también lo tenían, pero más allá de estos detalles que pertenecen a la vida diaria, mujeres con un temple impresionante. Yo la verdad que las recuerdo con mucho cariño, con mucha gratitud por toda esa vida de sacrificio, ¿no? de entrega, claro, y esto por amor a Dios y a las almas, no era una cuestión de nostalgia por la Alemania dejada allá lejos, ¿no? Esto está clarísimo. Y después el tema del idioma, pobrecitas, a veces me contaban que iban al dentista y decían, ay, me duele la mula. Claro, la mula, y las miraba con cara rara el dentista, imagínate. O por ejemplo que tocaba el timbre, que venía el carnicero a traer el pedido y nadie lo quería atender porque significaba una lucha con las palabras, ¿no? Y bueno, y así poco a poco a los tumbos fueron aprendiendo el idioma. Y claro, después la soledad que ellas padecieron, porque a los pocos meses se estalla la Segunda Guerra Mundial y se cortan las comunicaciones. Increíble. Entonces, bueno, y menos había ni internet ni nada que se le pareciera en ese entonces. Entonces, las pocas cartas que tardaban más o menos un mes se cortaron, y bueno, y eran mujeres de menos de 30 años, claro, totalmente solas en Sudamérica, a 11.000 kilómetros de distancia de las superioras que estaban en Europa o sus propios familiares. Sí, sí. Y les habrá impactado, me imagino también, ¿no? El cambio cultural, ¿verdad? Porque estamos hablando de Alemania, un país que se encuentra en Europa, al venir a Sudamérica,
Uruguay, Tal que cual. tiene sus características, tiene Uruguay sí de países europeos por las corrientes migratorias, ¿verdad? Muchos españoles, italianos, alemanes también, pero claro, Sí. una cosa es ir a viajar por un tiempo determinado y otra muy Ujú. diferente es ir a vivir y a misionar en otra tierra que no es la tuya, ¿verdad? O Tal sea, el cual. esfuerzo tan Sí. grande y encima en el contexto que tú nos mencionás, Clara María, que era el contexto nada más y nada menos que de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Sí, algunas hermanas, por ejemplo, de las muchas que fueron enviadas poco a poco, porque vinieron varios contingentes, algunas no resistieron el clima, por ejemplo, tuvieron que volver a Europa porque no soportaban el calor, ellas no estaban acostumbradas, venían del norte de Alemania, de una zona fría, y entonces el clima no iba con ellas y tuvieron que regresar porque realmente la salud no daba más, Ujú, ¿no? Eso claro. les pasó a varias, por lo menos a dos que recuerdo, y también les pasó que les costó mucho acostumbrarse a la comida, porque ellos en Alemania se alimentan sobre todo de carne de cerdo y de papa, y bueno, y acá encontraron verduras que nunca habían comido, Claro. y entonces, bueno, les resultaba todo muy extraño, ¿no? Bueno, Muy, son las cosas que, sí, sí. que también uno aporta como sacrificio en la vida consagrada, porque eso también hoy ocurre de otro modo, ¿no? Ujú. Quizás yo quiero cocinar tal cosa porque en mi casa se cocina así, pero en la comunidad se estila distinto, entonces uno también tiene que ir acomodándose a esas cosas. Totalmente, como decimos aquí en estas latitudes, acomodar el cuerpo, ¿verdad? A la situación que nos toca Exacto, vivir y sí. bueno, y darle para adelante. Clara María, cuando vinieron las madres, bueno, como tú nos mencionabas, se animaron a emprender este gran trabajo que era, bueno, construir el santuario, ¿verdad? Semejante obra que, bueno, nada más y nada menos que levantar un edificio no es fácil para nadie. Ajá. Entonces hay que imaginarse todo el esfuerzo que eso llevó. Pero esta construcción tiene una particularidad muy importante, porque trataron de construir un edificio idéntico a otro que estaba a 11.000 kilómetros de distancia aproximadamente. Tal cual, tal cual. Sí, hay muchos relatos muy simpáticos acá, muy simpáticos, más que cuando uno conoció a las personas, ¿no? Hay una hermana que yo justo te decía, Hansel, que tiene mi mismo nombre, pero ella es la hermana Clara. Yo soy la Bien. hermana Clara María, Clara somos las María dos de la misma Berseche. comunidad. Y la Clara María hermana Berseche. Clara, que ya falleció, Sí, sí. hace bastante falleció, ¿sí? Fue de las no de las primeras que llegaron a Uruguay, pero ella llegó en el año 1938 acá, Ajá, es una sí. hermana joven. Ujú. Esta hermana con me la veo en tinta delante de mí, una hermana ¿Te la corpulenta, imaginás? pero muy fina, muy educada, así, Sí, y de carácter, ¿no? claro. Ella cuando dejó Alemania, cuando preparó su maleta para venirse para acá, ya tenía la idea, como ella sabía que era misionera y que nunca más iba a volver a Alemania, porque esa era la condición de las misioneras, salían para siempre, ¿no? Increíble. No era voy, miro un poquito y vuelvo a Alemania, no. Entonces ella ya estuvo como pensando la idea. ¿Y qué es lo que hizo? Ella se iba al santuario de Alemania, al del Valle de Schoenstatt, que es el Sí. original, y ya le pidió a la sacristana, por ejemplo, que le hiciera los dibujitos de todo el marco que rodea la imagen de Gracias, hizo los dibujitos también de todo el retablo que acompaña en la parte frontal del santuario, tomó las medidas de algunas cosas, y también, que era muy joven en ese tiempo, una hermana, ya digo, menos de 38 seguro, y Sí. le pidió al rector del santuario si no tuviera algún plano. Y él tenía un plano de esos que se utilizan para la parte eléctrica, muy básico, y se lo dio. ¿Y qué hizo esta hermana Clara? ¿Qué hizo? Se presentó al fundador, que en ese tiempo era un sacerdote joven, que estaba en ese tiempo en Alemania, y le dijo,
que quería que él le bendijera esos objetos, el plano, los dibujitos, también había recogido algunas astillas del altar, algunas piedritas, algunas cositas así como reliquias del lugar santo. Sí. Y lo que es muy interesante es la reacción del fundador. Él conocía a las hermanas, pero perfectamente, una por una, ¿no? Y sabía bien a quién enviaba como misionera. Eran las más decididas, las más aguerridas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Claro. Y entonces la miró a la hermana Clara, pero no dijo palabra. Eso es muy interesante. Él lo dijo, pero qué bien, hermano, me parece excelente. O le hubiese podido decir también, bueno, pero tenga cuidado. O le hubiese podido decir también, trate de que sea igual al original. No dijo nada. Simplemente sonrió. Increíble. Sonrió, José Kentenich, que es el fundador, y bendijo todo, pero sin decir nada. Y eso es algo que quizás después podemos desarrollar en otro momento, si nos volvemos a encontrar, Hansel. Sí, por supuesto. Es algo muy, pero muy original y muy propio de él, que nunca quería determinar la historia, determinar la vida, determinar la fundación, porque la fundación no era de él, era de Dios. Y Dios es el que tiene que ir despertando ideas, y el Espíritu Santo es el que va soplando estas iniciativas, ¿no? Claro. Entonces, esto es muy, muy genial, de que él quedó en silencio. Y lo mismo hizo en distintas oportunidades de su vida, que uno hubiese esperado de que hablara, que dijera algo, que indicara la dirección. Y él, a propósito, se mantuvo reservado a un costado, esperando de que la familia encontrara su camino de desarrollo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la hermana Clara se trajo los planos en la valija y nadie sabía. Qué increíble, ¿no? Toda esa misión. En Uruguay se encontró con otras que eran medio parecidas a ella, ¿no? Sí. Y a los pocos años empezaron a hacer fuerza. ¿Por qué no construimos un santuario? Porque tenemos que evangelizar, pero nosotros dependemos de la gracia de un lugar santo que está muy lejos. Claro. Bueno, y ahí entonces empezó lo que ya les comenté, la lucha entre el grupo que quería ser un poco más cuerdo y pagar las deudas primero, claro, y el grupo que quería sí o sí construir. Y bueno, lo construyeron. Y lo construyeron ya cuando el fundador estaba en el campo de concentración de Dachau. O sea que cuando ellas terminaron el santuario, no pudieron, ya estaban en guerra, no pudieron ni avisar a la casa madre, ni tampoco saber qué opinaba el fundador. Él estaba recluido, como dije recién, en un lugar donde no podía en absoluto sacar ninguna opinión, ninguna carta, estaba totalmente prohibido. Claro. Increíble, ¿no? Esa situación, porque mientras estaban acá ocupándose nada más y nada menos de ponerse de acuerdo, porque estaban las aguas divididas en en hacer cosas que eran importantes y muy lindas, en evangelizar, por supuesto, pero también en levantar ese edificio para que, bueno, las reúna la gracia de Dios, ¿verdad? Esa identidad que las traía ya desde Alemania, y bueno, lo lograron, pero sabiendo que el fundador también ya estaba pasando por un momento difícil, al igual que, bueno, muchísimas personas en Europa en consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Sí, exacto, Hans. Y sí, y bueno, y construyeron el edificio, ¿verdad? Lo construyeron y prácticamente idéntico a como lo conocieron ellas. Tal cual, y también hay un relato muy gracioso. En un momento dado, como no tenían todas las medidas, ellas empezaron a conversar. A ver, yo cuando entraba a la capillita allá en Alemania, me acuerdo que daba 4 pasos y ahí un paso a la derecha y ya tocaba la ventana. Entonces, yo me acuerdo que cuando me paraba al lado de la ventana para abrirla, me llegaba por acá. Entonces, increíble, esas eran las medidas. La memoria afectiva.
Claro, porque uno Increíblemente. no se olvida, exacto. Sí, Increíble. increíblemente la capillita es idéntica a la Ujú. original. Yo no sé cómo hicieron. Realmente no hay explicación, porque tenían un cuadro del santuario, pero una foto, Ujú, claro, y la foto tenían que mirarla con una lupa y de ahí sacar todo el moldeado de la madera, porque es una madera muy trabajada. Y ujú, providencialísimamente, justo en Nueva Helvecia, había un ebanista, pero de primera categoría, qué un bien. español, Vidal, que era un genio y que les hizo el retablo, pero Tal cual, idéntico. idéntico. Bueno, eso también es una de las cosas buenas que se dio en consecuencia, bueno, de la guerra, que vinieron muchas personas de Europa con el oficio, ¿verdad? Con el Tal oficio, cual, bueno, de las maderas, sí, de ser carpintero, herreros, de la sí, mejor calidad y claro, bueno, Nueva Helvecia, cuna de inmigrantes. ¿Y exacto. cómo fue la recepción bueno, de los orientales y también de los otros hermanos inmigrantes que también recibían a las hermanas en aquel entonces? Acá el pueblo nos ayudó mucho. Yo tengo que decir que Nueva Helvecia siempre ha sido una ciudad muy acogedora, como dijiste, Hansel recién, ¿no? Una ciudad que es cuna de un crisol también bueno, de culturas, ¿no? Porque así como están los suizos, hay muchas otras culturas que se han instalado aquí en el correr de los años y siempre nos han apoyado. Por ejemplo, recuerdo los cuentos de las primeras hermanas cuando hacían kermeses para poder Claro, afrontar los gastos, cubrir las deudas, seguir construyendo el colegio porque no habían terminado, y siempre el pueblo presente, siempre las manos disponibles. Me acuerdo que también nos contaban que los mismos niños del colegio hacían funciones de títeres, por ejemplo, para juntar dinero, qué bien. o hacían masitas y las vendían y ese dinero iba para el chanchito del santuario y traían ladrillos para poder construirlo. Y bueno, toda esa amalgama entre el pueblo, las hermanas que llegaron, las misioneras y las primeras personas que se fueron agrupando, hicieron un ambiente de familia Claro. muy lindo, ¿no? Entonces, de ahí vinieron las costumbres de hacer, por ejemplo, una peregrinación anual cada vez que se cumple el aniversario del santuario, que es en octubre, y la verdad que mucha gente ha pasado por aquí en estos años. Yo me asombro porque estoy a veces rezando en la capillita y llega gente de Tacuarembó, de Ombú, de los Ombúes o de, bueno, Punta del Este. Yo tampoco conozco tanto el País de Claro. Salto, de otras regiones que yo digo, pero ¿cómo conocen? Y bueno, sí, nosotros siempre pasamos por acá, me dicen, ¿no? Sí, sí. Siempre pasamos y los motivos, como llegaron, son muy diversos. Ujú. Increíble, increíble. Bueno, eso mismo yo te iba a preguntar a continuación, porque ahora que ya tenemos levantado el santuario de Mater Ujú. Ter Admirablis, me imagino que deben venir uruguayos y personas de todas partes del Uruguay y también del mundo. Pero primero, hermana Clara María, nos vamos a una pequeña pausa y ya Bien. volvemos con más Hoy Quiero Hablarte y toda la historia linda que nos estás contando